Vamos a más información. El accionar del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, causó severos cuestionamientos al intentar sorprender a sus pares de la segunda sala del máximo tribunal. Pretendió amparar al empresario Gustavo Cárdenas Fuentes y que con ello no pagará deudos fiscales superiores a los 340 millones de pesos. Los otros 4 ministros votaron en contra del proyecto de Aguilar Morales y lo exhibieron, pues antes de que se rechazara su propuesta, el propio presidente López Obrador hizo ver desde la mañanera que 3 proyectos anteriores de Aguilar eran contrarios a proteger a este presunto gran evasor fiscal. ¿Y cómo que cambió de idea? Cárdenas Fuentes, de acuerdo con datos oficiales, no solo es tío de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad calderonista y culpable de narcotráfico en Estados Unidos, sino que además es señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a ambos exfuncionarios de seguridad. Lo peor es que si se hubiese aprobado la idea de Luis María Aguilar, imagínese el posible daño al fisco, superaría los 10,000 millones de pesos. Vamos a ver esta truculenta historia. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, recibió un severo revés de sus compañeros de la segunda sala del máximo tribunal, quienes echaron para atrás las intenciones que tenía Aguilar de brindarle la protección de la ley al empresario Gustavo Cárdenas, a fin de que no pagara más de 300 millones de impuestos que le debe al fisco. La propuesta del ministro para proteger a Cárdenas levantó múltiples sospechas por 2 razones. En primera instancia, porque este empresario es familiar de Luis Cárdenas Palomino, el policía que fue el brazo derecho de Genaro García Luna cuando éste encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón. Una posición desde la cual tanto García Luna como Cárdenas Palomino brindaron protección a narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán. Otra de las razones que prendieron los focos rojos sobre este caso fue que el ministro Aguilar ya había presentado 3 proyectos de resolución en los que se negaba el amparo al empresario Cárdenas, y de la noche a la mañana cambió su decisión y su proyecto. Con esos antecedentes, la mayoría de ministros que discutieron el caso determinaron votar en contra de la propuesta de Aguilar y desechar la protección de la ley que proponía el ministro ponente. Como le decíamos, Cárdenas Fuentes es familiar de Cárdenas Palomino, el exfuncionario panista acusado de tortura cuando laboró en la extinta Policía Federal y fue mano derecha de Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos y quien se desempeñó como secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Gustavo Cárdenas buscaba obtener un amparo para no pagar 342 millones de pesos en impuestos que adeuda desde 2015, y el proyecto del ministro proponía otorgarle el recurso legal para que el empresario no pagara su deuda tributaria. Sin embargo, la duda cayó sobre el ministro Aguilar Morales, pues previamente había elaborado 3 proyectos en los que no otorgaba el amparo. En su conferencia matutina, el propio presidente López Obrador pidió a estos juzgadores analizar a fondo el tema. Hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque hoy van a resolver sobre un tema fiscal que si no lo revisan a fondo y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar a la hacienda pública. ¿Cómo un ministro cambia 3 veces su criterio? O mejor dicho, 3 veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación y de manera inexplicable. El procurador fiscal, Félix Arturo Medina, advirtió además que si se aprobaba el proyecto de Aguilar, se generaría una jurisprudencia que afectaría a la hacienda pública por 10,000 millones de pesos, debido a que actualmente existen en tribunales casos similares en litigio.
La propuesta de Aguilar Morales fallaba a favor del familiar de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario panista, quien también se ha beneficiado del Poder Judicial, pues le descongelaron sus cuentas bancarias vinculadas a delitos de corrupción. ¿Quién es Gustavo Cárdenas Fuentes? De que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna, vinculados a empresas como Adamantium, Private Services. Luego del señalamiento en la mañanera, en la sesión de la segunda sala, el ministro Aguilar, que cabe señalar, ocupa su lugar gracias a que lo propuso el expresidente Felipe Calderón, recibió el revés. Te doy cuenta con el amparo directo en revisión 3901/2021 que propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Esquivel Moza, en contra. Ministro Aguilar Morales, a favor. Ministra Ortiz Alf, en contra. Ministro Lainez Potisek, En contra. Ministro Pérez Dayán, En contra. Ministro Presidente, le informo que hay 4 votos de los ministros Lainez Potisek y Pérez Dayán y de las ministras Esquivel Moza y Ortiz Salf en contra de la propuesta. Consecuentemente, el asunto no es aprobado. En contra del proyecto votaron los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek y las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Half, mientras que solo Luis María Aguilar Morales fue a favor. Ahora se deberá elaborar un nuevo proyecto bajo la ponencia de la ministra Loreta Ortiz Half. Con la propuesta, el actuar del ministro Morales nuevamente quedó en duda. Anteriormente, la Asociación México Justo, de la que es fundador el exministro Genaro Góngora Pimentel, pidió hacer un juicio político al impartidor de justicia, luego de que se revelaran prácticas de nepotismo al darle trabajo a su hija, de profesión dentista, pero que metió a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 Noticias, Luis A. Méndez.